terminamos el primer viaje apostólico de San Pablo, digamos el primer viaje misionero, que le llevó a Chipre y al sur de la actual Turquía, de las partes del Asia Menor. Y que en aquel viaje pues habían conseguido la conversión de bastantes judíos, pero sobre todo muchos paganos. Y había ido dejando comunidades cristianas en las distintas poblaciones por donde fueron pasando. Recordemos que iban Pablo y Bernabé, que finalmente ya vuelven otra vez a Antioquía, de donde los habían encomendado, la iglesia de Antioquía de Siria, y les explican pues todas las obras que Dios había hecho a través de ellos. En el capítulo 15 tenemos como lo más importante, que es el así llamado Concilio de Jerusalén, que será de hecho fue el primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica. Pero bueno, vamos a empezar leyendo los versículos del 1 al 2. Bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a la doctrina judaica, no podéis salvaros. Se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos, y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén, donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. O sea, fijémonos que aquí nos encontramos con un primer problema que podríamos decir teológico. En el avanzar de la Iglesia, en el desarrollo de la Iglesia, a lo largo de los siglos, esto pues ha ido ocurriendo. Cuando surge un problema que afecta a la Iglesia, pues se reúne el concilio, digamos un concilio ecuménico. Otras veces, como el caso del último concilio ecuménico, no fue debido a unas herejías que surgieron, sino por cuestiones más bien pastorales. Pero aquí estaremos ante el primer concilio, porque fijémonos que, ¿cuál es el problema que surge? Pues que tanto en Antioquía de Siria como en el resto de las ciudades donde Pablo y Bernabé han predicado, se han formado comunidades cristianas en las que básicamente hay paganos convertidos al cristianismo, pero que no han sido judíos, no han pasado por ser judíos. Y por lo tanto, el problema que se planteaban en aquel momento la Iglesia ¿era necesario el cumplimiento de la ley de Moisés y por lo tanto la circuncisión o no? No olvidemos que la ley de Moisés y sobre todo la circuncisión pues era algo esencial en la vida del judío. Se entraba a formar parte de la comunidad del pueblo de Dios mediante la circuncisión ya desde tiempos de Abraham. El pacto que hizo Abraham con Dios o Dios con Abraham fue la señal de pertenencia, era la circuncisión. Entonces tenemos con que en aquella comunidad de Antioquía de Siria vienen unos judíos cristianos desde Jerusalén. Según la carta a los Gálatas, eran de los partidarios de Santiago. Ya veremos, Santiago era así llamado hermano del Señor. Y estos, unos fanáticos, les decían a estos cristianos que para salvarse tenían que circuncidarse y cumplir la ley de Moisés. Pablo y Bernabé se enfrentan y les dicen que no, porque lo que nos salva es Jesucristo, no es la circuncisión ni la ley de Moisés. Pero no consiguen, digámoslo así, aclarar el problema, y por lo tanto deciden en la iglesia de Antioquía pues que vaya Pablo y Bernabé a Jerusalén, hoy diríamos a Roma, donde está el Papa, donde estaba entonces el Papa, Jerusalén, y van a consultar a Pedro y a los demás apóstoles, o sea, a los responsables de la Iglesia Universal. Hoy diríamos van a Roma para saber lo que se decide en Roma, ¿no? Tenemos el Papa es el que preside a toda la Iglesia. Y efectivamente, pues van a Jerusalén. Vamos a continuar los versículos del 3, solo el 3. Ellos, pues, enviados por la Iglesia,
atravesaron Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y produciendo gran alegría en todos los hermanos. Por lo tanto, tenemos que la iglesia de Antioquía despide a los apóstoles y fijémonos que ellos van atravesando las distintas comunidades que se habían formado desde Antioquía de Siria hasta Jerusalén. Tienen que atravesar parte de Fenicia y parte de Samaria. Recordemos que en Samaria, ya en tiempos de Felipe, el diácono Felipe, se había formado una comunidad cristiana, ¿se acuerdan? Y en Fenicia pues también, o sea, a partir del momento en que los cristianos de Jerusalén fueron perseguidos a raíz de la muerte de San Esteban, ¿se acuerdan? Muchos tuvieron que huir y donde iban formando con pequeñas comunidades cristianas. Y en todas estas comunidades, cuando Pablo y Bernabé les explicaban el éxito que habían tenido en su viaje apostólico, pues estaban llenos de alegría y llenos de gozo, ver cómo realmente el reino de Dios se iba extendiendo, lo cual indica que eran personas que amaban a Jesucristo y al amar a Jesucristo amaban lo que podríamos llamar el proyecto de Jesucristo, el proyecto de Dios, que es la salvación de todo el mundo, para lo cual tiene que llegar pues el conocimiento de Jesucristo y el conocimiento del Evangelio, ¿no? Bien, finalmente llegan a Jerusalén, versículos 4 y 5. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la Iglesia y por los apóstoles y presbíteros, contaron cuanto Dios había hecho juntamente con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que había abrazado la fe, se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Entre esos que acompañaron a Pablo y Bernabé, sabemos por la carta a los Gálatas que también iba Tito. Tito era un pagano convertido, o sea, no solamente por lo tanto iban a consultar a Roma, a Jerusalén, perdón, los apóstoles Pablo y Bernabé y algunos otros de los que habían creado el problema, sino que también llevaban algún pagano y entre ellos llevaban a Tito. Por ejemplo, si quieren pueden buscar en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, los versículos 1 al 3. Luego, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí movido por una revelación y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, tomando aparte a los notables para saber si corría o había corrido en vano. Pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo por ser griego, fue obligado a circuncidarse. Por lo tanto, fijémonos que aquí nos dice él mismo, recuerda ese viaje que hizo a Jerusalén para ver si acaso corría en vano, es decir, a ver si él iba predicando una doctrina diferente de la que enseñaba la Iglesia, ¿no? Y junto con él llevó a Tito, que como era, digamos, de origen pagano, no era judío, pues no estaba circuncidado. Y no le obligaron a circuncidarse, pues porque no era necesaria la circuncisión, ¿no? Bueno, pues ahora en los versículos que hemos leído, los versículos 4 al 5, nos dice que cuando llegan a Jerusalén fueron acogidos por la Iglesia y por los apóstoles y los otros y los presbíteros, o sea, los sacerdotes, es decir, la comunidad de Jerusalén. Y Pablo y Bernabé explican pues todo lo que habían hecho, el éxito que habían tenido aquel viaje suyo, pero fijémonos que ya se levantan unos de la secta de los fariseos que se habían convertido al cristianismo y que seguían siendo fanáticos, apegados a la ley de Moisés. Es decir, con su mentalidad farisaica habían aceptado a Jesucristo y no habían sabido asimilar que lo que nos salva es Cristo, sino que ellos seguían pensando que para salvarse era necesaria la circuncisión y cumplir la ley de Moisés. Y fijémonos que se planteaba un gran problema teológico, no sé si captan, porque claro, el problema era, ¿quién nos salva? ¿La circuncisión, el cumplimiento de la ley de Moisés o Jesucristo? Si nos salva la circuncisión y el cumplimiento de la ley de Moisés, no hace falta Jesucristo. Si quien nos salva es Cristo, que ha muerto por nosotros y nos ha redimido, ya no es necesaria la ley de Moisés.
San Pablo en la carta a los Gálatas precisamente dirá que la ley de Moisés fue como el ayo, dice él, que nos condujo a Cristo. Es decir, la ley de Moisés, incluida la circuncisión, fue la preparación para acoger a Cristo, pero una vez que se ha acogido a Cristo ya no es necesario. Como el criado o el ayo que dice San Pablo, que lleva al niño al colegio. Una vez que ha llevado el niño al colegio, el trabajo del criado ha terminado, ahora se vendrá el trabajo del maestro. Y el trabajo del maestro, en este caso el maestro, es Jesús. Pero estos fariseos convertidos al cristianismo, eso no lo habían asimilado todavía, no lo habían entendido. Y pensemos que esto es interesante también para nosotros, porque no nos extrañe que haya verdades importantes de nuestra fe, pues que no las hemos comprendido todas desde un principio. Y bajo la luz del Espíritu Santo, poco a poco vamos entendiendo mejor nuestra fe y vamos, por lo tanto, comprendiendo mejor el contenido de la misma y por lo mismo nuestro compromiso. ¿A qué me he comprometido yo al bautizarme y al recibir los sacramentos? No siempre lo vemos desde el principio, es decir, hay un proceso de crecimiento. Y eso tenemos que verlo conscientemente, es decir, tenemos que ser conscientes de ello. El Espíritu Santo nos va ayudando a conocer cada vez mejor el Evangelio, si es que estamos abiertos para que el Señor nos enseñe. Porque claro, si yo ya, como en el caso de estos fariseos, yo ya sé la verdad, a mí no me tienen que enseñar ya nada, pues claro, yo no avanzaré en ese conocimiento. En este caso, pues a estas personas les costaba. No olvidemos que era algo que habían asimilado vivencialmente como algo esencial en la vida del judío. Y claro, les costaba pensar que ya no era necesario aquello que antes era fundamental. Pues continuemos desde el versículo 6, podemos leer hasta el 12. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo: Hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Dios, conocedor de los corazones, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros, y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones por la fe. ¿Por qué, pues, ahora tentáis a Dios, queriendo poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar? Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea calló y escucharon a Bernabé y a Pablo todas las señales y prodigios que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles. Bueno, fijémonos que aquí tenemos datos interesantes de lo que es la vida en la Iglesia, y lo que es una reunión de un concilio, en el que hay libertad. Y se nos dice que se reúnen los apóstoles y los presbíteros, junto con Pablo y Bernabé, para examinar el asunto. Y tenemos que hay una larga deliberación, una larga discusión, en la cual cada uno pone sus argumentos. Por una parte podemos pensar, estaría Pablo y Bernabé defendiendo que no es necesaria la circuncisión, y por otra parte aquellos fariseos cristianos que defendían que sí era necesario. Y cuando ya la cosa ha estado discutida, quien cierra y da la última palabra, fijémonos que es el Papa, es Pedro. Entonces Pedro se levanta y da su opinión, que considera, y ciertamente es, y tienen conciencia de que es así, lo que Dios quiere que se haga. Y entonces les recuerda la experiencia que ya había tenido Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, tiempo atrás. No sé si se acuerdan cómo nos estuvo explicando
San Lucas en el libro de los Hechos, aquella visión que tuvo San Pedro cuando se trataba de la conversión de Cornelio, del centurión Cornelio, perdón, y tiene aquella visión en la que ve como un lienzo que baja y que oye que Dios le dice: Pedro, mata y come, y en ese lienzo hay toda clase de animales. Y Pedro dice: no, Señor, yo nunca he comido nada impuro. Y Dios le dice: lo que Dios ha llamado puro, tú no lo llames impuro. Tras eso llegan los enviados de Cornelio y el Espíritu Santo le va ayudando a entender que ahora ya Cornelio no es impuro. Y más cuando una vez que va en la casa de Cornelio y les anuncia el mensaje de Cristo, ven que ellos reciben el Espíritu Santo igual que lo recibieron los apóstoles. Por lo tanto, si aquel grupo, porque no estaba solo Cornelio había reunido a sus amigos y a sus parientes, si Dios había enviado el Espíritu Santo a aquellos paganos porque habían creído en Jesús, igual que lo enviaron a los apóstoles, luego quiere decir que ya lo importante no es la circuncisión, porque Cornelio y los suyos no estaban circuncidados ni cumplían la ley de Moisés. Entonces, esto es lo que les recuerda. Dios, que conoce los corazones, ha testificado en su favor, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Por lo tanto, si es Dios el que da el testimonio, nosotros, ¿quiénes somos para exigirles algo que no se lo exige Dios? Y Dios no ha hecho diferencia entre nosotros y ellos. ¿Por qué? Porque a unos y a otros, si se fijan en el versículo 9, nos ha purificado la fe. Es la fe, nuestra adhesión a Cristo, lo que ha purificado nuestros corazones. Por lo tanto, dice San Pedro, no tentáis a Dios, queriendo exigirles algo que Dios no les exige. Y además, porque la gracia, dice, pero por la gracia del Señor Jesucristo creemos ser salvos nosotros mismos y ellos. Fíjense, esta es la conclusión final a la que llega. La salvación nos viene por Jesús. A nosotros, que somos judíos, que estamos circuncidados, que hemos guardado la ley de Moisés, y a ellos, que ni están circuncidados ni han guardado la ley de Moisés. Pero ambos han creído en Jesús. Y eso es lo que nos salva. Entonces, después de esta afirmación del Papa, fijémonos que es muy interesante ver este detalle. Aquellos que habían estado enzarzados en una discusión fuerte, sencillamente callan, toda la muchedumbre calla y escucha a Pablo y a Bernabé, que les relata todo lo que han hecho en ese viaje apostólico. Es decir, aquí vemos una vez más el papel del Papa en la Iglesia, que da la última palabra respecto a la discusión que sea. El problema, en este caso, un problema teológico muy importante. Una vez que San Pedro ha dado la solución, y además haciéndoles ver que no es idea suya, sino que es del Espíritu Santo, porque pensemos que el mismo Pedro tuvo que hacer un esfuerzo para aceptar, porque él había vivido igualmente su judaísmo. Como digo, una vez que San Pedro ha dado la solución al problema, ha dicho la última palabra, todos lo aceptan. Y por consiguiente, Pablo y Bernabé pueden explicarles toda su experiencia, todos los milagros, todas las conversiones y todo digamos, lo fuerte y lo importante que había sido el resultado de aquel viaje apostólico. Aquí, como es lógico, San Lucas no nos lo relata, todos los detalles, pero habiendo conocido ya todo lo que ocurrió, podemos imaginarnos. Pero seguramente aquellos fariseos convertidos debían esperar, tener la esperanza de que Santiago contradijera de alguna manera a San Pedro. Era conocido, nos lo dice también el historiador Eusebio, citando a un testigo antiguo, que Santiago, el hermano del Señor,
uno de los apóstoles, el así llamado hermano del Señor. Ya saben que era pariente del Señor, ¿no? Era muy devoto al cumplimiento de la ley de Moisés. Es que el cumplimiento de la ley de Moisés no estaba en contra de la fe en Jesucristo. Pensemos que el mismo Jesús había cumplido la ley de Moisés. O sea que se comprende que Santiago pues le tuviera mucha devoción. Pero una cosa es tener devoción a cumplir la ley de Moisés y otra cosa es pensar que sin el cumplimiento de la ley de Moisés no te puedes salvar. Creo que vemos la diferencia. Entonces, una vez que San Pedro ha dicho su última palabra y los apóstoles han dado su testimonio, interviene Santiago. Veamos desde el versículo 13 al 21. Cuando terminaron de hablar, tomó Santiago la palabra y dijo: Hermanos, escuchadme. Simeón ha referido cómo Dios ya al principio intervino para procurarse entre los gentiles un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan los oráculos de los profetas, según está escrito. Después de esto volveré y reconstruiré la tienda de David, que está caída, reconstruiré sus ruinas y las volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todas las naciones que han sido consagradas en mi nombre, dice el Señor que hace que estas cosas sean conocidas desde la eternidad. Por esto opino yo que no se debe molestar a los gentiles que se conviertan a Dios, sino escribirles que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos, de la impureza, de los animales estrangulados y de la sangre, porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores y es leído cada sábado en las sinagogas. Yo no sé si se fijan cómo actúa el Espíritu Santo para que los apóstoles, que ya hemos visto por el Evangelio que no eran grandes sabios y que tenían todas sus miserias humanas, sin embargo el Espíritu Santo les ilumina. Y aquí vemos Santiago con un equilibrio realmente extraordinario. No sé si logramos captar y si consigo explicárselo. Porque se nos dice que vemos que Santiago confirma, acepta, está de acuerdo con lo que ha dicho Pedro, con lo que ha dicho Simón. Pero incluso se va a apoyar en un texto bíblico, en el profeta Amós. Dicho sea de paso, fijémonos que cita el profeta Amós según la versión de los 70. No sé si saben a qué me refiero. O sea, en la Biblia, en tiempos de los apóstoles, podríamos decir había como dos versiones. La versión hebrea y la versión de los 70, que es una traducción que se había hecho al griego, que se llamaba de los 70 porque según la tradición lo hicieron 70 hombres en 70 días. Y había algunas pequeñas variaciones, pero fijémonos que Jesús mismo, cuando cita la Biblia, la cita siguiendo los 70, con lo cual quiere decir que esa versión es igualmente palabra de Dios. Y por lo tanto tenemos a Santiago que igualmente usa la versión de los 70. ¿Y por qué? Pues porque fijémonos que muchos judíos ya no sabían griego. El idioma que se conocía era el idioma que se conocía era el griego, el más divulgado. Y por esto esa traducción griega era la que más se conocía y la que más se usaba. Bien, pero entonces, al citar al profeta Oseas, fijémonos que dice, o sea, él se apoya en este texto, no solamente le parece razonable y lo que ha dicho San Pedro está apoyado en palabra de Dios que se le ha manifestado a él, sino que también, citando a este profeta, dice: después de esto volveré y edificaré la tienda de David que estaba caída, reedificaré sus ruinas y la levantaré, a fin de que busquen los demás hombres al Señor, y todas las naciones sobre las cuales fue invocado mi nombre, dice el Señor, que escruta estas cosas conocidas desde antiguo. Por lo tanto, él ve que aquí el profeta Amós efectivamente ya habla de que el mensaje de Dios llegará y será aceptado por todas las naciones. Y ahí no se dice que haya que circuncidarse. Pero, siendo así que efectivamente lo que nos salva es Cristo, no la circuncisión ni Moisés, sin embargo,
fijémonos la prudencia y el equilibrio de Santiago. Él dice que la ley de Moisés se conoce en todos los sitios, porque los judíos estaban esparcidos por todo el mundo conocido prácticamente, y cada sábado en las sinagogas, en todos esos lugares, se leía la Biblia. Y por lo tanto, eso que eran leyes básicas muy importantes para los judíos eran conocidos. Y por lo tanto, él aconseja que a todas esas comunidades formadas básicamente por gentiles, por paganos convertidos, pero que al mismo tiempo hay también cristianos que vienen del judaísmo, es decir, son comunidades formadas por judío-cristianos y paganos cristianos, ambos con una vivencia anterior a la fe muy diferente. Entonces, para facilitar la convivencia, la caridad de ambos, considera conveniente darles unas normas sencillas, que eran fáciles de cumplir, justamente para facilitar esa convivencia. ¿Y cuáles serán estas pautas que aconseja? Aconseja pues que se escriba una carta en la que se les pida que se abstenga de las contaminaciones de los ídolos, es decir, que no coman, no participen, no coman la carne que se había inmolado a los ídolos. Porque para el judío, una carne que se había inmolado en un templo pagano les parecía que era como participar de la idolatría. San Pablo en la carta a los Corintios dirá que la carne inmolada a los ídolos, como que los ídolos no son nada, no le ha pasado nada. Y es muy curioso porque estas normas, que como veremos San Pablo dará a conocer y divulgará entre esas comunidades donde había judíos y cristianos, digamos judíos y paganos que se habían convertido y por lo tanto existía ese problema de caridad, la va a divulgar, la va a dar a conocer. Pero en los lugares donde no existía ese problema, estas normas no se van a dar. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la carta a los Corintios. En la carta a los Corintios, cuando le preguntan, en la primera carta a los Corintios, cuando los cristianos de Corinto le preguntan qué hacer, si se podía comer la carne que se había inmolado a los ídolos o no, el hecho de que lo pregunten indica que allí no se conocían esas normas. Pero además San Pablo lo que le dirá es que como que la carne no le ha pasado nada, porque pensemos que aquella carne que se inmolaba a los ídolos, una parte la comía el sacerdote, otra parte la comían los que habían hecho el sacrificio, pero generalmente sobraba y entonces se vendía en el mercado. Entonces, claro, era el problema, ¿se puede comprar esa carne, se puede comer o no? O si un pagano, que podía ser un pariente del cristiano, le invita a comer a su casa y pone esta carne, ¿qué hacía? ¿Comía o no comía? Entonces, ese problema lo tenían porque esa ley no se había dado. No sé si me da las 20 sintiera. Por lo tanto, esas normas se van a dar donde existe el problema de caridad. Donde no existe, no se van a dar. Nosotros ahora, como no existe, nosotros no estamos obligados a esas normas. O sea, aquí veremos que serán la primera legislación de la Iglesia, que como normas de la Iglesia se ponen en el momento que son convenientes y quedan abolidas en el momento que ya no son necesarias. Bueno, como veremos, estoy adelantando, esto que dice Santiago realmente se convertirá en un documento del concilio. Por lo tanto, que no coman de la carne inmolada a los ídolos, que se abstengan de la fornicación. Fijemos que podríamos pensar, bueno, la fornicación de todas maneras es un mandamiento de la ley de Dios. Eso también los cristianos estamos obligados a cumplirlo, ¿no? Pero es que en la mentalidad judía, cuando hablaban de la fornicación, no solamente se referían a lo que nosotros llamamos fornicación, sino que también llamaban fornicación a ciertas, digamos, uniones matrimoniales entre parientes. Tenemos en el libro del Levítico que se nos da toda una relación de los matrimonios que no se debían hacer, de los matrimonios prohibidos por la ley. Entonces van enumerando una cantidad de situaciones en las que pues el judío no debía, se consideraba pues que era fornicación, lo que podríamos llamar quizá incesto entre nosotros. Entonces
que se abstuviera de este tipo de matrimonios, de lo ahogado. ¿Y por qué de lo ahogado? Pues porque el animal que había muerto ahogado había muerto con su sangre. Y también se pide que no coman la sangre. Si se fijan los testigos de Jehová, justamente por eso consideran que todavía no podemos comer sangre. Y por lo tanto la transfusión les parece que es una manera de comer sangre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque para el judío, lo tenemos en la Sagrada Escritura también, la sangre representaba la vida. Y la vida es de Dios y por lo tanto no podemos asumirla para nosotros. Por lo tanto, como ellos identificaban sangre y vida, Dios precisamente prohíbe comer sangre para hacerles entender que la vida es de Dios y que no podemos nosotros disponer de la vida de nadie. Bueno, entonces Santiago aconseja que se den esas pautas por cuanto los no judíos que convivían en esas ciudades donde había judíos sabían que tenían esas normas y que para ellos eran muy queridas. Veamos cómo reaccionan. En el versículo siguiente, del 22, podemos leer el 22 y el 23. Entonces decidieron los apóstoles y presbíteros, de acuerdo con toda la Iglesia, elegir entre ellos algunos hombres y enviarles a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y estos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, que eran dirigentes entre los hermanos. Por su medio les enviaron esta carta: los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos venidos de la gentilidad que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Por lo tanto, vemos que esas normas que les ha parecido correcta y convenientes Santiago, la Iglesia toda lo acepta. San Pedro, los demás apóstoles, aceptan esto que ha dicho Santiago. Como consecuencia, pues tenemos el documento que se emana del concilio, de aquel concilio de Jerusalén. Este documento, esta carta, la va a llevar Pablo y Bernabé, pero no solamente ellos dos, sino que también envían desde Jerusalén dos personas de toda garantía, de toda confianza por parte de la Iglesia de Jerusalén, que es Judas y Silas. Y estos tendrán la misión de explicar a la Iglesia de Antioquía, de parte de la Iglesia de Jerusalén, estas normas que han emanado del concilio. Y fijémonos que en el versículo 23 escriben: los apóstoles y ancianos hermanos, a los hermanos de la gentilidad que moran en Antioquía, Sicilia, etc., salud. Es lo que diríamos el saludo, la introducción. Pero fijémonos el contenido de este documento, desde el 24 al 29. Habiendo sabido que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, os han perturbado con sus palabras, trastornando vuestros ánimos, hemos decidido de común acuerdo elegir algunos hombres y enviarlos donde vosotros, juntamente con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que son hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos pues a Judas y Silas, quienes os expondrán esto de viva voz, que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que estas indispensables: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza. Haréis bien en guardaros de estas cosas. Adiós. Fijémonos este mensaje. Primero, desautorizan a los que fueron a la iglesia de Antioquía diciéndoles que era necesario circuncidarse para salvarse. Por lo tanto, aquellos no los enviaron los apóstoles, fueron por su cuenta, eran ideas suyas. Segundo, valorar el trabajo que han hecho Pablo y Bernabé.
porque fijémonos que dicen que han expuesto su vida, por lo tanto alaban esta obra que ha hecho Pablo y Bernabé. Y el versículo 28 dice: porque ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga más que estas necesarias. Es decir, fijémonos qué conciencia tiene, que es el Espíritu Santo el que quiere que se den estas pautas. Es decir, tienen conciencia de que ellos son instrumentos, pero quien lleva a la Iglesia es el Espíritu Santo. Y esto lo vamos viendo a lo largo de los hechos, si se han fijado, todo lo que llevamos hasta ahora. Es esa conciencia de que ellos son instrumentos dóciles, eso sí, procuran serlo, pero, repito, quien conduce a la Iglesia es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que ha actuado en ese concilio y el que les ha hecho entender qué solución tienen que dar a este problema que se les ha planteado. Y por lo tanto, bajo esa luz del Espíritu Santo, dice que les ha parecido dar estas normas necesarias, repito, precisamente por facilitar la convivencia de caridad entre los distintos miembros de aquellas comunidades. Pero el que le diga nos ha parecido no imponer ninguna otra carga. Es decir, ¿qué cargas son las que dicen que no tienen que llevar? Pues la circuncisión y la ley de Moisés. Fijémonos que en la Biblia aparece con mucha frecuencia el hecho de que la ley de Moisés nadie la cumplía. Tenemos textos en el Evangelio en el que se insiste de que la ley de Moisés no se cumplía habitualmente. ¿Por qué? Pues porque sin la gracia no se puede. Recordemos que San Pablo, en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, insistirá en esta idea. La ley nos dice qué cosas están bien y qué cosas son pecado. Por lo tanto, forma la conciencia. Pero a mí no me da fuerzas para vivirla. Y cuando San Pablo se plantea, entonces, desgraciado de mí, ¿quién me puede librar de esta situación? ¿Se acuerdan del texto? Dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo. Por lo tanto, ninguna otra carga, porque es una carga pesada que de suyo el hombre no la puede cumplir de una manera habitual y continuada. Pero Jesucristo ha venido a liberarnos de ese peso. Eso quiere decir que entonces ya no hay que cumplir los mandamientos. Estamos libres de cumplir la ley de Moisés, estamos libres de cumplir los mandamientos, los 10 mandamientos. No. Recordemos que Jesús mismo, cuando el joven rico le pregunta ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna?, le dirá, guarda los mandamientos. Es decir, el problema está en que la ley de Moisés presentaba un ideal que sin la gracia no es posible cumplir. En el capítulo 7 de Romanos, repito, dirá San Pablo, veo el bien, lo acepto, lo apruebo, reconozco que es el bien, que es ideal, el que hay que hacer, pero hago el mal que no quiero. Porque por la debilidad humana, como consecuencia del pecado original, hemos quedado débiles y por lo tanto no podemos cumplir de una manera habitual, continuada, los mandamientos. Por eso ha venido Cristo. ¿Se acuerdan del capítulo 15 de este Evangelio de San Juan? Cuando dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El sarmiento que no está unido a Él no puede producir fruto. ¿Se acuerdan que dice, sin mí no podéis hacer nada? No dice no podéis hacer poco, no dice podéis hacer poco, no podéis hacer nada. Por lo tanto, lo que nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, lo que nos capacita para ser santos es Cristo, es nuestra fe en Jesucristo y los medios que nos ha dejado. Nos ha dejado para eso la Iglesia. Y a través de la Iglesia tenemos los sacramentos. El bautismo en primer lugar, también la penitencia y sobre todo la Eucaristía. Entonces, gracias a Cristo podemos cumplir los mandamientos y por lo tanto podemos salvarnos, podemos ser santos, podemos y debemos. Pero es nuestra unión con Cristo. Sin eso, no.
Pero repito, para facilitar la convivencia, le dicen estas 4 normas: que os abstengáis de la carne inmolada a los ídolos, que ya hemos visto. Fijaos que la prohibición de comer lo inmolado a los ídolos, si nos fijamos en el libro del Levítico, se extendía incluso a los paganos que vivían en Israel. Los no creyentes, los no judíos que vivían en Israel, tenían que cumplir también esta ley. Y otra cosa, el abstenerse de la sangre, por lo que he dicho antes, porque la sangre veían como era un equivalente, un sinónimo de vida, y la vida pertenece a Dios. De lo ahogado, por la misma razón, porque está con la sangre, y de la fornicación. Por lo tanto, son 4 normas que era fácil de cumplir, y que con esto era más fácil la convivencia con los judíos, que toda su vida, de padres a hijos, desde siglos, habían asimilado la importancia de estas pautas. Por lo tanto, es un acto de caridad para con ellos. Y dice: si lo guardéis, haréis bien. Y aquí termina la carta. Es como vemos, los documentos de este concilio es muy breve. Desautorizan a los enviados, valoran el trabajo de Pablo y Bernabé y dan esas pautas que consideran necesarias. Continuemos desde el versículo 30. Hechos 15, 30, 35. Ellos, después de despedirse, bajaron a Antioquía, reunieron la asamblea y entregaron la carta. La leyeron y se gozaron al recibir aquel aliento. Judas y Silas, que eran también profetas, exhortaron con un largo discurso a los hermanos y les confortaron. Pasado algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a los que los habían enviado. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y anunciando, en compañía de otros muchos, la buena nueva y la palabra del Señor. Por lo tanto, aquí tenemos que Pablo y Bernabé, ya con estas normas, por tanto con esta autorización, esta fuerza que tiene para seguir predicando el Evangelio como ellos lo estaban predicando, debido a este documento, llegan a Antioquía, y podemos imaginarnos la ansiedad, la expectativa que tenían los cristianos de Antioquía, sobre todo los que habían venido del paganismo. Y por eso, cuando les leen el documento, se nos dice que se llenaron de alegría. Pero fijémonos que es interesante la reacción de los cristianos de Antioquía. Se lo dice que reunieron a la muchedumbre, les entregaron la epístola, que leída les llenó de consuelo. Pero fijémonos que les imponían una serie de normas que hasta ahora no habían tenido. Y podían haber protestado diciendo: hombre, ¿por qué nosotros las tenemos que cumplir si eso no es necesario para salvarse? No hay ninguna protesta, al contrario, hay una gran alegría, un consuelo. ¿Por qué? Pues porque la caridad, aquellas comunidades cristianas las vivían y comprendían que se veían liberados de lo que les querían imponer, que era la ley de Moisés y la circuncisión, etcétera, y solamente les daban estas pautas fáciles de observar y que era por caridad para con los demás. Y aquí tenemos nuevamente a Judas y Silas, estos que han venido desde Jerusalén acompañando a Pablo y Bernabé, que exhortan, animan a los cristianos, a esos cristianos que venían del paganismo o del judaísmo, a permanecer fiel. Es decir, observemos lo importante que es el afianzarse en la fe. Estos nos dice que los exhortaban y los confirmaron, afianzaron más su fe. No podemos dar por sabida ya y por vivida ya plenamente la fe. La fe es una vida y como toda vida tiene que crecer. Nuestra adhesión a Cristo tiene que ir creciendo, porque la fe fundamentalmente es eso, es adhesión a Cristo. Una vez que ya ellos han cumplido su misión, se nos dice que pasado algún tiempo despidieron en paz
Hay algunas Biblias quizás no tendrán el versículo 34, porque hay algunos códices. Recuerden que hasta el siglo XV, que se descubre la imprenta, todos estos escritos se copiaban a mano. Entonces, en los escritos copiados a mano y que se conservan, pues hay a veces algunas variantes. Y este versículo 34 en algunas Biblias no está. Entonces, no se sabe si es que lo han introducido, porque después veremos que Silas irá junto con Pablo en el segundo viaje apostólico de este, o si efectivamente se quedó. No sé si me explico. Es decir, quizás Silas y Judas se marcharon y posteriormente San Pablo llama a Silas para que le acompañe. No sabemos. De este Silas, fijémonos que luego se habla bastante en la Biblia, aunque se nos hablará de Silvano. Es el que servirá para, digamos, de secretario, por decirlo de alguna manera, a San Pedro para escribir su carta. Generalmente se piensa que Silvano es Silas. Luego lo veremos también que San Pablo habla repetidas veces de este Silvano. Fijémonos los versículos desde el 36, bueno, hasta el final del capítulo. Al cabo de algunos días dijo Pablo a Bernabé: volvamos ya a ver cómo les va a los hermanos en todas aquellas ciudades en que anunciamos la palabra del Señor. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Pablo, en cambio, pensaba que no debía llevar con ellos al que se había separado de ellos en Panfilia y no les había acompañado en la obra. Se produjo entonces una tirantez tal que acabaron por separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Por su parte, Pablo eligió por compañero a Silas y partió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Recorrió Siria y Cilicia consolidando las iglesias. O sea, fijémonos por lo tanto que una vez que están un tiempo, y esto es interesante también, que estuvieron algunos días Pablo y Bernabé enseñando allí en Antioquía, pero fijémonos que no solamente evangelizaba Pablo y Bernabé, sino que también había otros muchos que evangelizaban. Es decir, fijémonos que es la iglesia que evangeliza, no es los obispos y los sacerdotes o los religiosos que evangelizan, sino también otros muchos. Es decir, todo el pueblo cristiano se siente comprometido a evangelizar, a llevar el evangelio a los demás. Y después tenemos, por lo tanto, esta iglesia de Antioquía, que es una iglesia viva, una iglesia todos ellos comprometidos con el mensaje de Cristo y con la extensión del reino de Dios. Bien, entonces cuando pasado un tiempo se nos dice que Pablo decide recorrer las ciudades que había evangelizado, porque le preocupaba, eran unos cristianos recién convertidos y estaban en medio de muchas dificultades. Recordemos que Pablo se vio perseguido y por lo tanto los cristianos no estaban con mucha paz en aquellos lugares, y además no había tenido tiempo de darle una formación muy a fondo, y por lo tanto hay que afianzar aquellas comunidades. Pero nos encontramos con que dos santos, como es Pablo y Bernabé, aquí los tenemos enzarzados en una discusión, que no se ponen de acuerdo. Porque se lo dice que Bernabé quería llevar con él a Juan, a su sobrino Juan Marcos. Pero Pablo, tras la experiencia de cómo realmente Juan Marcos los abandonó cuando se encontraron que estaba la dificultad de tener que atravesar aquellas montañas antes de llegar a Antioquía de Pisidia, pues Pablo no quiere volver a tener experiencia de ese tipo y por consiguiente no quiere llevar consigo a Marcos. Como que no se ponen de acuerdo, se separan. Y tenemos que Bernabé con su sobrino Juan Marcos se va a Chipre, que era más fácil, que allí no había tantos peligros. Seguramente Bernabé comprendía que Marcos podía formarse y podía ser un gran misionero, como de hecho después lo llegó a ser, y Pablo reconocerá y contará, veremos después, mucho con Marcos, lo vemos por sus cartas. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Pues con Silas, por eso no sabemos si Silas había ido a Jerusalén y ahora lo llama, o se quedó ya pensando en que se iba a ir con él. Entonces Pablo con Silas o Silvano, el que
va a recorrer las ciudades que ya había evangelizado. Pero si se acuerdan, en el primer viaje embarcó, y para ir a Chipre, y luego de Chipre embarcó nuevamente para llegar al sur al Asia Menor, lo que era el sur de la actual Turquía. Pero ahora el viaje lo hace por tierra. O sea, desde Siria, desde Antioquía de Siria, se lo dice que atraviesa Siria hacia el norte, atraviesa Cilicia, que era la patria de San Pablo, y de esta manera va confirmando en la fe a los cristianos. Ese trabajo de formación a fondo, de afianzar en la fe, porque si no se puede convertir en semilla que cae entre piedras o que cae entre espinas y se ahoga. Hay que sacar las espinas y cultivar la tierra. Entonces San Pablo, junto con Silas, irá por todas estas ciudades que antes había evangelizado. Dicho sea de paso, fijémonos que estamos en el año, más o menos el año 50. Este segundo viaje va del 50 al 53 de nuestra era. Y nos dejamos a San Pablo viajando, ¿no? Y el próximo día, si Dios quiere, continuaremos con el capítulo 16.